Comienza la noche en 24 horas. Ya saben que cada noche entre las 10 y las 12 les acompañamos con lo más importante de la información del día y su posterior análisis. Hoy nuestro invitado es Fernando de Páramo, es el secretario de Comunicación de Ciudadanos y además diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Señor de Páramo, muy buenas noches. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a la noche en 24 horas. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues la noticia del día, a primera hora de la mañana nadie suponía que iba a ser protagonista el fútbol de la jornada, el fútbol desde el punto de vista policial y judicial, con esa detención de Ángel María Villar que ha protagonizado pues a lo largo del día prácticamente todos los medios digitales, televisiones, radios. Desde Ciudadanos, ¿cómo lo ven? Porque el fútbol en los últimos tiempos está salpicado por escándalos continuos. Lo de hoy, de momento, está en fase muy embrionaria, pero apunta ya a posibles irregularidades en el seno de la Federación, nada menos que cometidas presuntamente por su presidente. Sí, normalmente el agosto en el fútbol las noticias son de fichajes, ¿no? De un equipo a otro. Eso es lo que procede, ¿no? Sí, y hoy nos levantábamos pues con esa noticia, ¿no? Yo creo que eso va a abrir debates que hasta ahora, pues algunos sí que habíamos comentado en algún momento, de valorar si una persona debe estar a lo mejor 30 años, ¿no? En un cargo como el que estábamos viendo, cuando además es en este caso un organismo que recibe también subvenciones públicas, ¿no? También la transparencia en todo ese proceso de subvenciones, sin duda van a haber muchos debates a raíz de ese caso, y a partir de ahí, pues lógicamente, respeto a las decisiones de los decisiones judiciales, que se esclarezca, que se llegue hasta el final de este caso, y sobre todo en aquello que respecta al dinero público, ¿no? Y a esas dotaciones que vienen directamente de las arcas públicas, pues que sepamos lo que ha pasado en este caso hasta el final, ¿no? ¿Se podría en este caso estudiar también la limitación de mandatos que plantea Ciudadanos para otros estamentos, empezando por la presidencia del Gobierno? ¿Se podría estudiar también en organismos deportivos, en federaciones deportivas, que son organismos públicos 100%, las reales federaciones de los diferentes deportes, y así no se daría un caso como el de Villar, 30 años casi, ¿no? Sí, yo creo que podemos estudiar esa posibilidad. Nosotros lo hemos planteado en casos concretos, hemos hablado del presidente de Gobierno, pero por supuesto que se puede explorar también para organismos como el que estamos hablando hoy, ¿no? Y como el caso, además, que, como decía antes, que reciben dinero público, ¿no? Que deben ser muy transparentes y que no se puede permitir que este presunto caso que conocíamos hoy en las noticias pues suceda en nuestro deporte y en nuestras federaciones. Por tanto, yo creo que es una vía a explorar. Cuando alguien se perpetúa en un cargo durante mucho tiempo, se ha demostrado que también en la política especialmente pues se cometen irregularidades, es más fácil caer en las zarpas de la corrupción, es más fácil que también esas personas cometan delitos, y por tanto nuestra propuesta de regeneración siempre es esa, intentar limitar al máximo que las personas pasen un tiempo por la política, aporten sus conocimientos, aporten su experiencia, pero que no sea una cosa vitalicia o que se queden atornillados a la silla literalmente durante 30 años, ¿no? Fíjese, caso Platini, que tuvo que dimitir como presidente de la UEFA, Blatter lo hizo también como presidente de la FIFA. Se habla de que la sede del Mundial de Qatar, en fin, hubo ahí operaciones de compra de votos para la elección de la sede. En España hay juzgados que están investigando posibles amaños de partidos, y finalmente este verano tenemos la investigación fiscal a grandes estrellas del fútbol. Messi condenado, Cristiano Ronaldo tendrá que declarar el próximo día 31. ¿Exige más control el fútbol y todo lo que mueve alrededor, especialmente dinero? Sí, por supuesto. Al final nosotros somos muy duros con la regeneración política, pero luego hay otra serie de esferas también de la vida pública que también reciben dinero público, que también están relacionados en este caso con fraude fiscal, como ha comentado alguno de los casos, y yo creo que esa transparencia que debe regir, sobre todo en la función pública especialmente, ¿no? Donde lógicamente los que nos pagan el sueldo de los ciudadanos tenemos que ser ejemplares en eso, pero también en todos aquellos organismos paralelos como los que tratamos hoy, y también en aquellos casos donde hemos visto pues fraude de forma directa, no solo en futbolistas, sino también en entornos, ¿no? Relacionados con el mundo del deporte. Por supuesto, nosotros apostamos por esa transparencia y desde la política lo que podamos hacer para ayudar a regular esas situaciones y a exigir más control. Pasemos al asunto de Cataluña, señor de Páramo. Hoy había convocado, como todos los martes, un Consejo de Gobierno en Cataluña. Inicialmente se había especulado con la idea, la posibilidad de que el Gobierno catalán realizara ya hoy la compra directa o anunciara la compra directa de las urnas para utilizar en el referéndum ilegal del próximo día 1 de octubre. Finalmente, el Gobierno no ha tomado esa decisión y ha anunciado incluso que solo se sabrá cuando ya se haya realizado, cuando ya se haya llevado a efecto. ¿Qué valoración hacen desde Ciudadanos en Cataluña? Bueno, lo primero es la opacidad de este Gobierno, ¿no? Y la falta de transparencia
de un gobierno que está más preocupado de que no le pillen y de cómo saltarse las leyes, para decirlo claro y pronto, que no de cómo servir a todos los catalanes. Es una situación preocupante porque al final este gobierno ya no está preocupado en los problemas reales que tienen, que tenemos muchos catalanes, independientemente de la bandera que uno tenga colgada en su balcón, hay problemas que son comunes al conjunto de la sociedad. Y el presidente Puigdemont no le preocupan los problemas reales de la gente en Cataluña, sino lo único que le preocupa es la independencia. Y una prueba de ello es su nuevo gobierno, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, donde no se ha buscado la experiencia profesional de los consellers, no se ha buscado su trayectoria, sus conocimientos en materia de sanidad, de educación, de empresa, de interior, sino que se ha ido a buscar a los más independentistas que ha encontrado o los más independentistas que tenía. Y cuando el único criterio para formar un gobierno es la independencia, quiere decir que este gobierno ha fracasado en todo lo que es poner soluciones encima de la mesa a los problemas que tienen muchísimos catalanes, ¿no? Por tanto, una situación sinceramente preocupante la que está liderando este gobierno de la Generalitat, que hablando de liderazgo cada vez más dividido. Yo soy diputado del Parlamento de Cataluña y lo veo prácticamente a dos metros míos cada día, esa situación entre Esquerra Republicana y Convergencia. Y yo creo que la única salida que hay en este momento a esta situación de bloqueo son unas elecciones autonómicas. La próxima semana se votará la reforma del reglamento para poder aprobar en lectura única diferentes disposiciones, entre otras la ley de transitoriedad jurídica, la ley del referéndum. Finalmente esto saldrá adelante porque hay una mayoría en la Cámara, en el Parlamento de Cataluña, a favor del referéndum y a favor de la independencia, ¿no? ¿De alguna manera intentará Ciudadanos frenarlo en el ámbito parlamentario? Sí, eso es si me permite la expresión, una salvajada parlamentaria desde el punto de vista jurídico. Yo sé que habrá muchos espectadores que nos ven ahora y en el derecho parlamentario, ¿no?, que es una cosa muy concreta, pero para explicarlo de una manera muy fácil, simplemente lo que están haciendo es desoír a la oposición, silenciarla, de manera que aprobándolo con esa lectura única lo que hacen no se debatan los... Correcto, es que la oposición no podamos debatir, no podamos aportar nuestro punto de vista, nos silencian y únicamente se hace lo que ellos dicen y se aprobará, lógicamente, porque tienen a los socios de la CUP para todas sus aventuras, tanto jurídicas como políticas, ¿no? Por lo tanto, una situación grave también la del Parlamento, donde se ha renunciado a la oposición. Y hay que recordar que muchas veces no se dice, pero en el conjunto de la oposición, todos los partidos que formamos parte de la oposición, Ciudadanos como líder de la oposición, pero también el resto de partidos, hay más votos en esos partidos que no precisamente en Convergencia, Esquerra y la CUP, ¿no? Son esas cosas que tiene la ley electoral. Votos, menos escaños, ¿no? Correcto, son esas cosas que tiene la ley electoral, pero la mayoría social de Cataluña, con sus votos le dijo que no al señor Puigdemont y le dijo que no al señor Junqueras y a los señores de la CUP, ¿no? Lo que pasa es que ellos han utilizado esa mayoría parlamentaria que sí tienen, pero no tienen una mayoría social en la calle. Eso es todavía más grave, porque todo lo que están intentando hacer, ese referéndum ilegal, el separarnos, el intentar romper con el resto de España y de Europa, al final se está haciendo de espaldas y en contra de la mayoría de los catalanes que le dijeron que no el pasado 27 de septiembre al señor Puigdemont. Propuestas que van saliendo en este verano tan intenso en el asunto de Cataluña. Por ejemplo, la realizada ayer por el Partido Socialista para que se acepte una quita de parte de la deuda de Cataluña con el resto del Estado. ¿Qué opinión tiene Ciudadanos? ¿Lo apoyaría? Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes en este momento y sobre todo pues no frivolizar sobre determinadas cuestiones, ¿no? Yo creo que sería un error que el Partido Socialista, para intentar contentar a los políticos separatistas, al señor Junqueras y al señor Puigdemont, pues ante estas frivolidades, ¿no? Yo creo que ante la situación en la que estamos ahora hay que tener serenidad, hay que escuchar también, como decía antes, a la mayoría de los catalanes, que son los que no apostaron por el señor Puigdemont y por el señor Junqueras, y que esa apuesta del Partido Socialista que hemos visto en otras ocasiones de intentar contentar a los que nunca van a estar contentos porque su fin es la independencia, legítimamente ese es su fin, pero no van a estar contentos con una reforma constitucional ni con ese tipo de promesas del Partido Socialista. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma constitucional, una actualización de la Constitución, pero que hay que hacerla pensando en el conjunto de los ciudadanos, hay que hacerla para mejorar la vida de los españoles, no para contentar al señor Junqueras y al señor Puigdemont, porque eso no va a servir de nada. Y a mí me preocupa que el Partido Socialista compre esas tesis ya lo vimos en los tripartitos donde gobernaron con el señor Carlos Rovira y fue un fracaso, y a mí me gustaría pues que los partidos constitucionalistas pues en eso estuviésemos juntos y miráramos un poquito más hacia adelante y pensáramos un poco más también en la mayoría de los catalanes. Hablemos de la reforma constitucional que está planteando el Partido Socialista. Los socialistas en septiembre van a llevar al Parlamento la propuesta de una subcomisión parlamentaria en la cual comience a debatirse, a estudiarse una reforma constitucional por lo que proponen ellos para una reforma territorial con carácter federal.
Ciudadanos se ha manifestado, no abiertamente, pero sí reacio a que ese melón de debate se abra ahora mismo, especialmente antes del 1 de octubre, en el que aún no sabemos qué ocurrirá. El Gobierno asegura que no habrá de ninguna manera referéndum, pero que hay que dejar pasar esa fecha para empezar a hablar de cualquier reforma constitucional. A pesar de eso, el PSOE sigue adelante, incluso se ha reunido con Podemos para recabar su apoyo en relación a esa reforma de la Constitución. ¿En qué momento y de qué forma Ciudadanos se abrirá a ese debate que, por otra parte, ha defendido siempre en aspectos muy concretos como la supresión de aforamientos y otros asuntos? Así es, a mí me parece irresponsable en este momento precisamente abordar ese tema, y yo creo que Pedro Sánchez se equivoca en este momento poniendo ese debate encima de la mesa, porque los que precisamente quieren destruir la Constitución, los que precisamente quieren ruptura y quieren separarnos del resto de españoles, pues no es el momento más adecuado en este momento, cuando están preparando y cuando están hablando de ese reto que ponen encima de la mesa, que se aborde este asunto. Pero nosotros somos unos firmes defensores de la reforma constitucional. Usted lo decía en la pregunta, lo hemos dicho desde el primer día: hay que actualizarla, hay que reformarla. En materia de regeneración hay muchísimo por hacer. Los aforamientos son un ejemplo claro. El papel del Senado, ¿no?, que yo creo que eso tiene que revisarse, o se reforma o se cierra, ¿no?, que esa es nuestra postura. También las competencias, ¿no?, clarificación de competencias autonómicas. Creo que en eso hay que hacer mucho trabajo también, pero insisto, todo eso hay que hacerlo para mejorar la vida de todos los ciudadanos de España, para que seamos mejores, para que seamos más transparentes y para que los políticos tengamos menos privilegios. Para eso hay que hacerlo. Si se plantea hacerlo en este momento porque el señor Pedro Sánchez se cree que así Junqueras y Puigdemont dejarán de ser independentistas, ese es el error que nosotros interpretamos, que eso es un error. Por tanto, actualización y reforma de la Constitución para todos, sí. Un cambio con los que precisamente quieren dinamitar la Constitución, no en este momento. Yo creo que sería un error, y me parece además irresponsable por parte del Partido Socialista. ¿Y se opondría Ciudadanos a ese término plurinacional o nación de naciones que defiende ahora el Partido Socialista? Bueno, yo creo que la Constitución es muy clara en sus artículos precisamente en ese reconocimiento, y nosotros estamos de acuerdo con esa parte de la Constitución como está actualmente. En cualquier caso, insisto, más allá de esa propuesta que presentó Pedro Sánchez, perdone que creo que hay... La comunidad habla de nacionalidades, no de naciones. Sí, por habla eso de nacionalidades y regiones, ¿no? Esa es yo creo que la actual formulación de la Constitución. Nosotros estamos de acuerdo, y además de ese debate, que entiendo que es un debate que genera controversia, creo que hay temas muy urgentes y muy importantes en la Constitución que afectan a la vida diaria de las personas, más allá de cómo cada uno se sienta, que es muy respetable. Y esos son precisamente los que Ciudadanos quiere abordar. Y hablábamos del Senado, hablamos de aforamientos, hablamos de competencias que pueden mejorar la vida de las comunidades autónomas, que podemos limitar los privilegios de la política, que podemos ahorrar también mucho dinero en esas duplicidades que se generan en un sistema a veces demasiado burocrático y cargado de instituciones que a veces no sirven para nada o sirven para muy poco, ¿no? Yo creo que hay mucho camino por hacer, y esa es nuestra apuesta. Abrir debates identitarios en este momento, como pretende el señor Pedro Sánchez con el reto que tenemos en Cataluña, pues creo que no es el momento más adecuado. Esa reforma constitucional seguramente sería de carácter agravado, con lo cual exige una mayoría muy reforzada del Parlamento, para la cual serían necesarios no el Partido Socialista, sino también el Partido Popular y Ciudadanos. Es que no se alcanzaría una mayoría suficiente. En ese caso, en caso de que hubiera ese acuerdo, habría que disolver Cortes, convocar un referéndum a nivel nacional, volver a convocar elecciones, y la siguiente legislatura aprobar también por 2/3 esa reforma constitucional. Estamos hablando de un proceso con unas garantías totales y absolutas, pero claro, un proceso largo y para el cual es necesario un consenso absoluto de las principales fuerzas, ¿no? Sí, así es nuestra legislación, así esos sistemas de blindaje de nuestra Constitución, que entre otras cosas permiten que se pueda reformar, permite que la podamos cambiar, pero lógicamente también nos obliga a ponernos de acuerdo, y eso es bueno, ¿no? Porque al final, en temas tan importantes, en temas que son vitales para nuestra sociedad y para nuestra Constitución, en esos aspectos pues es importante el diálogo y es importante el consenso. Yo creo que no hay que verlo como un impedimento o como un obstáculo, sino todo lo contrario, hay que verlo como una oportunidad de que en esos temas cruciales pues los principales partidos podamos llegar a un acuerdo. Ese es nuestro trabajo también. Nosotros lo hemos defendido siempre, el diálogo y el diálogo, y creo que es lo que toca en esta nueva etapa política, donde ya no hay mayorías absolutas, donde hay que hablar con mucha gente, donde hay que intentar ponerse de acuerdo con muchos, y ese es el trabajo que nos toca hacer. Por tanto, sí que hay un procedimiento, como usted explicaba, largo, que requiere de muchos pasos y de muchos procesos,
pero tenemos que hacerlo. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y quedarnos en el inmovilismo. Habrá que hacerlo, habrá que sentarse en la mesa y habrá que negociar. Una pregunta más y enseguida pasamos a la mesa de análisis con mis compañeros, a los que ahora presentamos. Una valoración de Ciudadanos respecto a la situación en Venezuela, que también es otra de las grandes noticias de estos días. ¿Finalmente creen ustedes que Maduro realizará esa asamblea constituyente el próximo día 30? Ha habido mucha polémica estos últimos días. El domingo ha habido un plebiscito contrario absolutamente a esa asamblea constituyente. ¿Son necesarias las sanciones, como ha propuesto el gobierno español e incluso el presidente norteamericano Trump, para que Maduro entre un poco en razón con respecto a la opinión que tiene la comunidad internacional? Sí, yo creo que con ese tema nos tenemos que mojar claramente. Nosotros lo hemos hecho desde el primer momento, porque hay que estar del lado del pueblo venezolano y también poner en valor todo lo que están consiguiendo. Yo creo que eso también es importante. Por un lado, esa lucha, esa batalla política, que hay que darla. Nosotros le pedimos también al gobierno de España, además, que juegue un papel de liderazgo en eso, ¿no? Yo creo que con pueblos hermanos como son el pueblo venezolano y otros países del continente americano, yo creo que nosotros tenemos que tener una postura de liderazgo, de no mirar para otro lado y de hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles en todo lo que tiene que ver con la parte política. Y luego hay también una parte humanitaria, que yo creo que es importante también, y de establecer ese canal humanitario, porque uno escucha historias estos días en las redes sociales y a través de los medios de comunicación, en donde se ve la desesperación de muchísimas familias en Venezuela, lo que se está viviendo no solo a nivel político, sino a nivel humano, ¿no? Yo creo que en eso también debemos ser líderes, en toda esa ayuda humanitaria, en todo lo que podamos hacer y todo lo que esté en nuestra mano, insisto, desde un punto de vista de liderazgo y no simplemente verlas venir. Muy bien, pues gracias, señor de Páramo, en esta primera parte de la entrevista. Enseguida estamos con nuestros 4 analistas de hoy. Los analistas que hoy nos acompañan están ya esperando nuestro set de análisis. Ahí los tenemos, son Carmen Tomás, Fermín Bocos, José María Brunet y Cristina de la Hoz. Estaremos con ellos de inmediato. Será después, mejor dicho, de repasar los protagonistas de la noche de hoy, los protagonistas de nuestra noche en 24 horas. Antes de eso, continuamos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, que es Fernando de Páramo, el secretario de Comunicación de Ciudadanos y además diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Ahora vienen vuestras preguntas, así que, Cristina, adelante con la tuya. Buenas noches, señor Páramo. Yo quería preguntarle, estamos todo el día con el tema catalán, porque bueno, la importancia requiere que le prestemos atención, pero yo quería también, hay otras cosas que también interesan a los ciudadanos, aparte de la cuestión catalana, y que además les afecta muy de cerca. Ayer hubo una reunión del PSOE y de Podemos. Luego la explicación que nos dieron de la reunión fue bastante diferente en un sentido o en otro. La versión de Podemos parecía que iba a haber dentro de 3 días un gobierno alternativo, y la versión que nos dio la portavoz del PSOE dijo que bueno, que era eso, ¿no? Que no lo entendía muy bien. Pero sí se habló de agenda social, se habló de una serie de cuestiones, de medidas como el tema de la subida salarial, la cuestión de las pensiones, un plan de emergencia para jóvenes, es decir, medidas de índole económico y social. En alguna de estas medidas, en alguno de estos proyectos, en alguna de estas iniciativas puede estar Ciudadanos de la mano de Podemos y de PSOE. ¿No les conviene sumarse a ese frente? Estratégicamente, ¿cómo lo van a plantear ustedes esto? Bueno, antes que nada, yo creo que los frentes nunca son buenos en política, y menos en el momento en el que estamos ahora, donde hay 4 partidos que tenemos que negociar, que tenemos que sentarnos en la mesa y debatir de muchas cuestiones, ¿no? Nosotros no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario. Estamos encantados de hablar con Podemos, de hablar con el Partido Socialista. De hecho, ya lo hacemos, también hay que decirlo. No solo hay que escenificar las reuniones de esa manera, sino que nuestros portavoces parlamentarios están en permanente contacto, como me imagino que es lo habitual y lo normal en cualquier parlamento. Algunas de esas medidas ya las hemos impulsado, de las que usted comentaba y de las que se hablaron después en esas declaraciones posteriores a la reunión. Nosotros aprovechamos la situación de los presupuestos y la situación de la aprobación del techo de gasto precisamente para poner en marcha muchos de esos temas que precisamente ayer se hablaron en la reunión. Usted hablaba de temas fiscales. Pues bueno, nosotros conseguimos en esa negociación con Montoro, que ya le aviso que no es una negociación sencilla para que baje los impuestos del señor Montoro, pero sí que en esa negociación pues conseguimos una bajada del IRPF para todas aquellas personas que ganan 1.000 euros, ¿no? Por tanto, los que estén por debajo de esos 14.000 euros ya no van a pagar IRPF en este país, ¿no? Yo creo que eso es una propuesta tangible que afecta a la clase media y trabajadora, que afecta directamente a la vida de las personas, ¿no? Y yo en eso, si me permite un inciso muy rápido, estos días, a raíz de esa propuesta, pues uno escucha a la gente, se encuentra, le paran por la calle o en cualquier sitio, ¿no? Y estos días pues hablábamos precisamente de esas propuestas y nos venían muchas historias, ¿no? Y al final uno se olvida a veces, ¿no? Como esto
de la política parece que siempre tiene que ser el rifirrafe entre los partidos y el y tú más y el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, pero al final son propuestas tangibles que cambian la vida de las personas. Y yo creo que debemos recuperar. ¿Y hay posibilidad de que alguna de esas tienen ustedes en agenda, alguna en la que se puedan sacar a eso iba, le acabo la reflexión. ¿Podemos? Sí, a eso iba. Por eso digo que al final no debemos olvidar la capacidad transformadora que tiene la política para la vida real de las personas. Yo entiendo que muchas veces se habla de los debates políticos, de si Podemos y el PSOE se han reunido, si uno se podemiza, si el otro se socializa, pero luego hay políticas que mejoran directamente la vida de las personas. Eso es hacer política útil y nosotros, propuestas como esa, por ejemplo, es un ejemplo. Hablaba usted también de jóvenes, ¿no? Pues un complemento salarial que ha conseguido Ciudadanos de 400 euros de ayuda a los jóvenes que se forman y que trabajan. Pero muchas de esas están aprobadas y están puestas en marcha, pero seguro que habrá otras de futuro en las que podremos sentarnos nosotros para hablar de temas concretos y de políticas que puedan mejorar la vida de los españoles. Estaremos siempre con los brazos abiertos para sentarnos a dialogar sobre eso. Llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista y llegamos a un acuerdo con el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros no somos sospechosos de no querer dialogar, sino todo lo contrario. José María, tú dirás. Pues buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Yo, en fin, le devuelvo a Cataluña por su doble condición de diputado en el Parlamento y de licenciado en Derecho, porque le quiero preguntar sobre, en fin, los instrumentos que hay para hacer frente a una situación como la que se está generando. La verdad es que si no fuera, porque realmente es grave, la secuencia de estos días pues tendría incluso algún aspecto aparentemente cómico, ¿no? Porque empiezan con una remodelación del gobierno, pero ya vamos por una salida del encargado del servicio de emergencias. En fin, hay una secuencia de personas que dejan sus cargos y a mí el último, el del servicio de emergencias, ya me ha parecido que, ya digo, si no fuera grave, sería para tomárselo también un poco, en fin, en términos de comedia. Pero bueno, mi pregunta es si cree llegado el momento, en definitiva, de hacer algún otro tipo de cosas, en un doble plano. Diálogo por un lado, si es que cupiera en algún aspecto, o medidas preventivas para que el 1 de octubre no haya problemas de mayor entidad, problemas más graves. Y si en eso usted le exigiría al Partido Popular, como partido que gobierna, que consensúe, es decir, si quiere aplicar el 155 de la Constitución o quiere pedirle al Tribunal Constitucional medidas excepcionales, que lo haga con consenso político o que asuma su responsabilidad y que tire por la calle de en medio. Sí, bueno, la verdad es que coincido con el análisis, ¿no? que usted hacía, porque la situación es grave y ha llegado a un nivel, además, en el que lo hablábamos antes en la conversación con Víctor. Sinceramente, ya no se están cambiando a los consellers porque sea un señor más bueno que el anterior en sanidad o porque el anterior lo haya gestionado mal en educación y por tanto vamos a poner a uno mejor, sino que simplemente lo que se mira es si llevan el carnet de la ANC y si son independentistas, ¿no? Entonces, al final, si el único criterio de este gobierno, tanto para los Mossos d'Esquadra, ustedes habrán podido ver las declaraciones y los tuits del nuevo director de los Mossos d'Esquadra, donde directamente insulta y ningunea al conjunto de los españoles y al conjunto de los catalanes, pues al final estamos viendo que las personas que se han ido a poner ahí en esas responsabilidades se han hecho únicamente porque han ido a encontrar a ver quién es el más independentista del mundo en esto y que hagan esa función, ¿no? Por tanto, la situación es grave, la situación es de falta de liderazgo también en un gobierno roto y partido por la mitad entre Junqueras y Puigdemont. Y ante todo eso, ahora voy a la pregunta, pero creo que en este momento la única salida que tenemos después de ese 1 de octubre fracaso, que será un 9N bis y otro fracaso más, lo que hay que hacer es convocar elecciones. Yo creo que, sinceramente, es la única salida que tenemos en este momento. A partir de ahí, el gobierno deberá actuar. El gobierno deberá hacer cumplir las leyes, esa es la obligación de un gobierno. Yo creo que en eso, no hay discusión. Por tanto, tendrá que todo lo que esté en su mano para la aplicación de las leyes y garantizar que se cumplen los derechos también de los funcionarios públicos, como estamos viendo que se pone contra la espada y la pared diariamente a los Mossos d'Esquadra, ¿no? Y en el caso de los Mossos d'Esquadra o también interventores o profesores que también pueden estar llamados a esa Pero, por tanto, comparecencia. una medida dura, como sería 155 de la Constitución, no habría, salvo lo que está previsto, ¿no?, en la propia Constitución, pero no le exigiría al Gobierno que lo pactara antes, sino que la iniciativa le correspondiera. Yo sinceramente creo, y esto es una opinión personal, pero claro, eso es lo que le pido. Que el señor Junqueras y el señor Puigdemont sueñan con el 155 y sueñan con ese victimismo, porque eso al final alimenta un discurso victimista del señor Puigdemont y del señor Junqueras. Al final eso es un pulso de ver quién llega más lejos, ¿no? Yo lo que quiero es que esta vez no se deje tirado a muchos catalanes como sí pasó en el 9N. Y yo espero que esta vez el gobierno pues no caiga en ese error y de alguna manera actúe para poner una solución a esta situación. Pero además de eso, que hay que hacer, lo que es fundamental y que es prioritario en este momento, creo que no solo
tenemos que ponernos en ese escenario de aplicación de la ley, que insisto, lo primero es la aplicación de la ley, sino que además tenemos que ofrecer un proyecto alternativo, porque el señor Junqueras y el señor Puigdemont, donde hay que ganarles en las urnas, ¿no? Y nosotros por eso ponemos esa necesidad de convocar elecciones. De hecho, hemos presentado una moción en el Parlamento de Cataluña que se someterá a votación la semana que viene, donde Ciudadanos, nuestro grupo parlamentario, como líderes de la oposición, pedimos una convocatoria de elecciones inmediatamente. Veremos a ver los apoyos del resto de grupos de la oposición, porque creemos que es la única salida en democracia para que de una vez por todas podamos ir a unas urnas, pero unas urnas de verdad y no las urnas del señor Junqueras contando votos. Fermín, tú dirás. Don Fernando, buenas noches. Yo voy a seguir en Cataluña porque me parece que desde el 23F no nos hemos encontrado con una situación que ponga tan en riesgo la convivencia que protege la Constitución. Entonces, como usted vive en Cataluña y estábamos hablando a iniciativa de Brunet de cuál puede ser el comportamiento de los funcionarios, yo le pido a usted que intente, digamos, anticipar cuál va a ser el comportamiento de los Mossos d'Esquadra, más allá de lo que pueda ser las instrucciones que reciban de este caballero, don Pere Soler, que acaba de presentarse, en fin, no voy a repetir su tuit despectivo respecto a los españoles, pero al que habría que darle una noticia que no le va a gustar, por mucho que le pese, que él es español de hecho y de derecho y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. ¿Qué cree usted? ¿Van a cumplir, digamos, con la ley o se van a sentir, digamos, empujados por la coacción? Porque eso es muy importante, esa intuición. Porque de ser así, concluyo, de tener, digamos, la intuición de que van a ser combinados a incumplir la ley, pues entonces, como decía el amigo Brunet, el gobierno tendría que echarles una mano con los instrumentos constitucionales de los que disponemos, ¿no? Sí, es difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Ya muchos años de Mossos d'Esquadra, ¿no? Sí. Y de comportamiento cívico, ¿no? Eso es difícil lo que va a pasar. Yo quiero poner en valor, y creo que es justo, la labor de los Mossos d'Esquadra. A eso me refiero. Yo creo que eso es importante, urgente y necesario en este momento. Como ciudadano de Cataluña, también en mi experiencia como diputado, el trato con los Mossos d'Esquadra, el trabajo de los Mossos d'Esquadra es ejemplar. Y es un cuerpo dedicado además a nuestra seguridad, que se juega la vida literalmente por nosotros, y yo quiero poner en valor el trabajo de los servidores públicos. Lamentablemente hay un gobierno que no hace lo mismo, que en vez de poner en valor y dejar que trabajen en libertad para todos los catalanes, lo que hacen es ponerles entre la espada y la pared literalmente y obligarles a elegir. Cuando hablaba del gobierno hablaba precisamente de eso. Yo creo que el gobierno debe estar del lado de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, de los que tienen que trabajar para todos, y no se les puede dejar pues en ese sentido sin ese amparo y sin esa responsabilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno debe protegerles, debe proteger a los servidores públicos. Y usted me pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Es difícil, ¿no? Pero yo quiero confiar en que al final... Doy por hecho que tienen ustedes puentes e incluso... Bueno, no se crea, ¿eh? Mossos d'Esquadra afines a Ciudadanos. Yo creo que no lo saben ni los propios, ni el señor Puigdemont ni el señor Junqueras lo que pasará. Pero en cualquier caso también es peligroso, y yo creo que eso sí que hay que ponerlo encima de la mesa, que cuando uno juega con la ruptura de una sociedad, que cuando uno divide a los catalanes, cuando uno intenta también enfrentar a una sociedad, pues a veces se genera un clima que no es del más adecuado, y mucho menos lo que pueda llegar a pasar ese 1 de octubre, ¿no? Por tanto, yo confío en que los funcionarios cumplirán la ley, en que los funcionarios cumplirán también lo que diga la justicia y que estarán del lado de la ley. Pero tendrán que hacerlo pese al señor Puigdemont y pese al señor Junqueras. Y tendrán que hacerlo a lo mejor en contra del señor Puigdemont y del señor Junqueras, pero por suerte la Constitución española y las leyes están por encima del señor Puigdemont. Parece mentira que estemos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Carmen, tus preguntas. Yo le voy a sacar otra vez de Cataluña. igual hago un favor, ¿no? Bueno. A ver si le puedo meter en otro charco. Bueno, vamos a ver. Hoy Podemos ha plasmado en una proposición de ley lo que ya se aprobó en marzo sobre los becarios. Le quiero preguntar. ¿Ciudadanos está ahora en condiciones de, o usted nos puede asegurar o no, si Ciudadanos votaría a favor de que los becarios... se cree un estatuto que obligue a las empresas a pagar a los estudiantes en prácticas el SMI más el transporte más la comida, que es lo que propone Podemos? Pues mire, la verdad es que no he tenido la oportunidad de conocer esa... ¿Pero a qué le suena? Esa proposición ¿Le de ley en el Congreso. Además, yo, como sabe, no estoy en el Congreso de los Diputados, pero por supuesto que habrá que estudiarla y habrá que trabajarla a fondo. Nosotros ya lo hemos dicho, que en materia de ayudar a los jóvenes, ya no solo con ese complemento salarial que hemos impulsado, también porque muchos de los que estamos al frente de este proyecto pues nos sentimos muy identificados con lo que está pasando con muchos jóvenes españoles. Y en este sentido, pues ya le digo, no he tenido la oportunidad de ver ese texto ni de ver la propuesta en concreto. Las propuestas de Podemos, ya le avanzo que hay que verlas bien, hay que verlas en profundidad, más allá de los titulares y más allá del titular fácil. Creo que hay que
trabajarlo y pues la verdad es que en ese sentido habrá que estudiarlo y habrá que verlo. Muy bien, pues si no hay más cuestiones, le agradecemos, señor de Páramo, su presencia en La Noche en 24 horas y hasta una próxima ocasión. Pues gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias y muy buenas noches.